Imagina esto. Llevas 10 minutos caminando. Tu ritmo es constante. No estás sin aliento. No estás empapado en sudor. Tu abdomen se ve exactamente igual que antes de salir de casa. Y una duda silenciosa comienza a aparecer. ¿Esto realmente está haciendo algo? Si no puedes sentir que estás quemando grasa, ¿realmente está ocurriendo? Aquí está la verdad, que la mayoría de las personas nunca escucha. Tu cuerpo no quema grasa según lo que sientes. La quema según la biología. Desde el primer paso, tu cuerpo utiliza una mezcla de combustibles. Parte es azúcar, parte es grasa. Y eso suele sorprender. La quema de grasa no se activa de repente en un minuto mágico. La verdadera pregunta no es ¿cuándo empiezo a quemar grasa? La verdadera pregunta es ¿cuándo la grasa comienza a tomar el protagonismo? Porque sí hay un cambio. No es un interruptor dramático, no es una explosión repentina. Es una transición gradual y medible la dominancia del combustible. Y ese cambio no ocurre en los primeros minutos. Si te detienes demasiado pronto, puede que nunca le des a tu metabolismo el tiempo necesario para hacer la transición. Entonces, ¿qué está sucediendo exactamente dentro de tu cuerpo durante esos primeros 10 minutos? Y cuando finalmente la balanza se inclina hacia la grasa almacenada, especialmente la grasa peligrosa que se encuentra profundamente en tu abdomen. Vamos a desglosarlo paso a paso aquí en Vivir Conciencia. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? En los primeros 10 minutos de tu caminata, tu cuerpo elige la ruta más eficiente disponible. Recurre a lo que es más fácil de acceder, el glucógeno almacenado. Este es azúcar que ya ha sido procesado y guardado en tus músculos y en tu hígado, esperando el movimiento. Es rápido, es confiable, requiere muy pocos ajustes. Tu frecuencia cardíaca comienza a aumentar, el flujo sanguíneo se incrementa, la entrega de oxígeno mejora. En la superficie, todo se siente simple, casi sin esfuerzo. Pero debajo de esa simplicidad, algo importante está ocurriendo. Tu cuerpo no está ignorando la grasa, sigue utilizándola en cierta medida, siempre lo hace. Incluso en reposo, la grasa contribuye a tu suministro de energía. Sin embargo, durante estos primeros minutos, el azúcar asume una mayor parte de la carga porque puede movilizarse rápidamente. Si comiste recientemente, la insulina todavía está presente en tu sangre. Y la insulina envía una señal suave para que tu cuerpo priorice la glucosa disponible antes de recurrir a reservas más profundas. Esto no es un estado de fracaso, es una fase de calentamiento. Las enzimas involucradas en la oxidación de grasa comienzan a activarse. Los vasos sanguíneos que irrigan el tejido adiposo se abren con mayor amplitud. Tu metabolismo se está preparando para un posible cambio. Pero preparación no es lo mismo que transición. Si la caminata termina aquí, tu cuerpo nunca tiene que hacer ese cambio. Simplemente utiliza lo conveniente y se detiene. La verdadera transformación comienza solo si continúas. Y en algún punto entre el minuto 10 y el minuto 20, el equilibrio empieza a moverse. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? A medida que superas el minuto 10, comienzan a acumularse cambios sutiles. El glucógeno muscular ya no está en su nivel inicial. Los niveles de insulina disminuyen gradualmente. Las hormonas del estrés, como la adrenalina y la noradrenalina, aumentan ligeramente, no para generar pánico, sino para movilizar energía. Aquí es donde la historia empieza a cambiar. Tu cuerpo comienza a incrementar la velocidad a la que los ácidos grasos se liberan desde los depósitos. No de forma dramática, no de manera explosiva, sino constante. Puede que notes algo pequeño, una leve pesadez en las piernas, una ligera disminución en la comodidad, un momento en el que tu zancada se siente menos automática. Muchas personas interpretan esto de forma incorrecta, piensan que se están cansando. En realidad, tu metabolismo está negociando un nuevo equilibrio. El azúcar ya no sostiene el mismo porcentaje del trabajo. La grasa está siendo invitada a contribuir más. Las mitocondrias dentro de tus células musculares aumentan su dependencia de los ácidos grasos como combustible. No hay un clic audible, no hay una alarma interna, solo una inclinación gradual. Este es el comienzo de la repriorización del combustible. No es el punto máximo de quema de grasa, pero sí es el momento en que tu cuerpo empieza a depender menos de lo inmediatamente disponible y más de lo almacenado. Las células musculares los captan a una velocidad más alta. Dentro de las mitocondrias, la oxidación de grasa deja de ser secundaria y se convierte en un contribuyente importante a la producción total de energía. Esto es lo que muchas personas llaman la zona de quema de grasa. Pero no es una zona a la que entras solo con intensidad. Es una zona que se gana con duración. Cuando tu ritmo es moderado, constante y continuo, el porcentaje de energía que proviene de la grasa puede aumentar significativamente.
Y aquí es donde se vuelve especialmente relevante para la grasa visceral. La grasa visceral, la que se almacena profundamente alrededor de los órganos abdominales, es metabólicamente activa. Responde con mayor facilidad a las señales hormonales que promueven la liberación de grasa. Cuando la insulina se mantiene más baja y el movimiento se sostiene, esa grasa profunda se vuelve cada vez más disponible como combustible. No de manera exclusiva, pero sí de forma significativa. Puede que no veas un cambio visible en el espejo después de una sola caminata. Puede que no sientas un calor dramático en el abdomen. Sin embargo, internamente el equilibrio ya ha cambiado. Tu cuerpo ya no está tomando energía de lo que comiste recientemente. Está recurriendo a lo que estaba almacenado. Y mientras mantengas esa demanda constante, ese patrón se fortalece. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Para entender por qué esto es tan importante, debemos mirar más allá de la apariencia. No toda la grasa se comporta de la misma manera. La grasa subcutánea, la que puedes pellizcar debajo de la piel, tiende a ser más resistente. Está diseñada para almacenamiento a largo plazo y para aislamiento. La grasa visceral es diferente, se encuentra alrededor de tus órganos, tiene un suministro sanguíneo más rico, es más sensible a las hormonas. Cuando las hormonas del estrés aumentan ligeramente durante el movimiento sostenido y la insulina permanece controlada, la grasa visceral suele movilizarse con mayor eficiencia. Libera ácidos grasos al torrente sanguíneo con más facilidad que muchos depósitos subcutáneos. Esto no significa que desaparezca primero en todos los casos, pero sí significa que la actividad moderada y prolongada puede dirigirse al tipo de grasa más estrechamente vinculado con el riesgo metabólico. Y aquí está la idea más profunda. Puede que no notes que tu cintura se reduce inmediatamente, pero por dentro las señales inflamatorias pueden comenzar a disminuir. La sensibilidad a la insulina puede empezar a mejorar. Los marcadores metabólicos pueden cambiar antes que tu reflejo en el espejo. La pérdida de grasa no es solo estética, es bioquímica. Y cuando caminas lo suficiente como para sostener ese cambio interno, estás influyendo en procesos mucho más importantes que la apariencia. En este punto podrías estar pensando, si este cambio realmente ocurre después de los 20 minutos, ¿por qué tantas personas caminan todos los días y aún así luchan con la grasa abdominal? La respuesta rara vez es falta de esfuerzo. Generalmente es cuestión de duración e intensidad. Algunas caminatas son simplemente demasiado cortas. 10 minutos aquí, 12 minutos allá. Suficientes para sentirse productivo, pero no lo bastante largas para sostener el cambio metabólico. Otras caminatas son demasiado suaves. Si tu ritmo nunca desafía tu sistema cardiovascular, la demanda energética se mantiene baja. Y cuando la demanda es baja, tu cuerpo no tiene razón para aumentar de forma significativa la contribución de la grasa. También existe otro factor silencioso: la disponibilidad de combustible. Si estás picando constantemente antes o durante la caminata, los niveles de insulina permanecen elevados, y la insulina elevada dificulta la liberación eficiente de grasa almacenada. No es que caminar no funcione, es que las condiciones internas nunca estuvieron alineadas el tiempo suficiente para que la grasa tomara un papel protagonista. Es como si hubieras llegado a la puerta de la transición metabólica, pero te alejaras justo antes de cruzarla. La constancia no es solo cuestión de frecuencia, es cuestión de cuánto tiempo permites que el cambio se desarrolle. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que realmente está funcionando? No en teoría, no en un estudio, sino en tu propio cuerpo. El cambio no se siente dramático, se siente estable. Tu respiración es más profunda pero no caótica. Puedes hablar en frases cortas. Tu cuerpo está cálido pero no sobrecalentado. No hay pánico en tu pecho. No hay una sensación desesperada de ardor en los músculos. En su lugar aparece algo diferente: ritmo. Tu zancada se vuelve automática, tus hombros se relajan, la rigidez inicial desaparece. Ya no estás negociando con el movimiento, estás dentro de él. Y aquí está la parte inesperada. El momento en el que muchas personas creen que deberían detenerse suele ser el momento en que su metabolismo acaba de estabilizarse. Los primeros 10 minutos se sienten fáciles. Los siguientes 10 pueden sentirse inciertos. Pero después de eso, algo más fluido toma el control. La energía se siente menos irregular, menos urgente, menos dependiente del combustible inmediato. Esta suele ser la fase en la que la contribución de la grasa se vuelve significativa, no porque estés exhausto, sino porque estás constante, y la constancia es lo que tu metabolismo reconoce. Cuando puedes mantener un ritmo moderado, sin tensión, sin jadear, sin caer en fatiga extrema, probablemente estará dando tu cuerpo exactamente lo que necesita para depender más de la energía almacenada. No de forma agresiva, no de manera espectacular, sino eficaz. Y esa es la diferencia. ¿Quieres que continúe con la parte final? Y ahora regresamos a la pregunta original.
¿Cuándo empieza realmente la caminata a quemar grasa visceral? No en el minuto 5, no de manera repentina en el minuto 20, y no porque sientas sudor en la piel. La respuesta real es más silenciosa que eso. La quema de grasa no es un interruptor que se enciende, es un cambio de prioridad. Desde el momento en que comienzas a caminar, tu cuerpo utiliza una mezcla de combustibles. Pero a medida que el tiempo pasa, a medida que el movimiento continúa sin interrupción y el ritmo se mantiene estable, el equilibrio interno se inclina. Lo que importa no es el primer paso, es la demanda sostenida. La grasa visceral no desaparece por un solo esfuerzo, responde a patrones, a señales repetidas que dicen «se necesita energía», el combustible almacenado es útil, sigue liberándolo. No vas a sentir la grasa abandonando tu cuerpo, no vas a escuchar a tu metabolismo cambiar de marcha. Pero si caminas el tiempo suficiente, con la frecuencia suficiente y con la constancia necesaria para permitir que ese cambio interno ocurra, estarás influyendo silenciosamente en la química que regula el almacenamiento y la liberación de grasa. El espejo puede tardar en mostrar resultados. Tu composición corporal puede necesitar semanas para cambiar visiblemente. Pero por dentro, el proceso comienza mucho antes. No con intensidad extrema, no con agotamiento, sino con duración. Y quizá esa sea la lección más importante de todas aquí en Vivir Conciencia. Caminar no quema grasa porque sea dramático, la quema porque es sostenible. El cuerpo no recompensa la urgencia, recompensa la constancia. Y el momento en que la grasa realmente empieza a importar es el momento en que decides no detenerte demasiado pronto.